Ahora sí. Bueno, buenos días. Darle las bienvenidas a todos y darle la bienvenida a Kevin Rodríguez, que muy amablemente nos va a brindar este taller. Él es egresado de la carrera del recinto de Grecia. Entonces, le cedo la palabra, Kevin, para que puedas empezar. Sí, bueno, buenos días. Bueno, como decía Wendy, yo soy egresado de la carrera de informática, orgullosamente del recinto de Grecia. Hoy vamos a ver un poco, bueno, esto básicamente es un taller introductorio sobre Git y GitLab específicamente con la herramienta que tiene la UCR con GitLab para manejamiento de versiones. Entonces, cualquier pregunta, con todo gusto me pueden interrumpir o ponerla por ahí en el chat y tal vez, no sé si Alejandro o Wendy me pueden ayudar con las preguntas. Esto, bueno, es un taller, sin embargo, yo preferiría que ustedes pongan atención antes de seguir los pasos que les voy a ir dando. Esto más que todo porque para que pongan atención y entiendan bien de qué se trata. Entonces, quien quiera seguirme es bienvenido también. Por acá tenemos la agenda. Sí, sí están viendo la pantalla de la presentación. Sí, Kevin. Ok, perfecto. Bueno, dentro de la agenda tenemos por acá los primeros pasos. También vamos a iniciar un repo. Vamos a ver el tema de reescribiendo la historia. Vamos a ir a ver el multiverso y finalmente vamos a ver el trabajo colaborativo. Poco a poco vamos a ir viendo de qué se trata, de qué se tratan estos temas. Bueno, inicialmente, ¿qué es Git? Bueno, Git básicamente es un sistema de control de versiones. Fue creado por Linus Torvalds en el 2005. Este es el creador de Linux, para quien no sabe. Inicialmente se creó para manejar las versiones del kernel de Linux, pero poco a poco se fue expandiendo hasta ahorita, que básicamente es el controlador de versiones más grande a nivel mundial. Básicamente, qué hace Git? Bueno, Git hace varias cosas. Por ejemplo, primero, él registra cada cambio en el proyecto, identificando el autor y la fecha. Eso básicamente quiere decir que si yo creo, perdón, si yo creo un proyecto y realizo los cambios, ahí él va a guardar quién fue el que hizo el último cambio o ese cambio específico y la fecha. Eso permite también volver a estados previos. Quiere decir de que si yo en el proyecto necesito hacer algún cambio porque algo salió mal, yo nada más puedo revertir ese cambio al estado anterior o a los estados anteriores hasta donde yo necesite. Esto lo vamos a ver más adelante en la presentación. Bueno, permite gestionar diferentes versiones del proyecto por medio de branches. Este es un tema que vamos a ver más adelante, que es básicamente la base de Git. Y bueno, eso básicamente permite trabajar en paralelo. Esto va a ser muy útil más que todo para ustedes ahorita que están en manera virtual. Entonces se va a complicar mucho, por ejemplo, las tareas programadas, hacerlas en casa de alguien o en la misma U. Entonces, bueno, Git para esta parte específica nos va a ayudar mucho para los trabajos de tareas programadas. Entonces, vamos a poder trabajar todos en paralelo desde nuestras casas y sin tener ningún problema entre las versiones. Y sin tener que estar haciendo zips y pasándoselos entre todos, porque recuerdo que eso pasaba mucho. Entonces, bueno, otra cosa es que permite colaborar entre diferentes usuarios. Eso es muy importante porque para proyectos muy grandes siempre se realizan cambios colaborativos entre diferentes usuarios. Inicialmente, como fue hecha para Linux, la idea primordial de esta parte era que muchos usuarios hicieran cambios dentro de ese kernel de Linux para mejorarlo. Entonces, se puede replicar para cualquier tipo de proyecto.
Bueno, la instalación, voy a pasarles por acá. Básicamente la instalación es sumamente sencilla. En mi caso yo tengo Windows, entonces es como cualquier instalador de Windows. Siguiente, siguiente, siguiente. Esta es la página oficial de Git. Sería nada más descargar la última versión. Por acá yo la tengo, es un poco pesada, pesa como 80 megas. No, mentira, 48 megas. Pero básicamente la instalación es muy simple, es darle next, next, next a todo. Entonces, si alguien quiere seguir los pasos, puede entrar a la dirección y irla descargando mientras tanto, e irla instalando también mientras vamos pasando poco a poco en la presentación. Para una vez de que está instalada, la manera de nosotros darnos cuenta cuál versión tenemos o si realmente se nos instaló bien la Git es irnos a un comando, a un cmd, al menos en Windows, a cualquier terminal, y hacer git menos version. Esto básicamente nos da la versión que nosotros tenemos instalada en nuestra máquina. Si ustedes ven por acá, yo tengo la 2.27. La configuración inicial. Bueno, básicamente esta parte no es sumamente necesaria, pero es muy útil para el rastreo de cambios. Estas configuraciones lo que hacen es guardar quién es el que hace el cambio en determinado branch y la hora. Entonces, por ejemplo, si yo me voy acá y pongo git config -list, aquí me va a aparecer la lista de configuraciones que yo tengo específicas para mi usuario. Mi nombre, mi correo y algunas otras configuraciones que, bueno, no son muy importantes en el momento. Estos básicamente son las más importantes, el nombre y el correo. Entonces, bueno, para empezar un poco a entender Git, lo que yo voy a hacer es crear por acá en mi máquina una carpeta, y le voy a poner taller Git. Ok, básicamente lo que voy a ir haciendo ahorita va a ser un demo más o menos de cómo funciona Git con cambios en algo muy simple. Básicamente yo lo que voy a hacer es un archivo HTML básico con un poco de estilos, pero esto no quiere decir de que Git solo funcione para eso. Realmente ustedes pueden utilizar Git para proyectos muy grandes o para proyectos pequeños, eso es indiferente. Entonces yo voy a abrir aquí un editor de texto cualquiera. En este caso yo tengo Visual Studio Code y me voy a abrir ese folder. Entonces, bueno, acá yo lo que voy a hacer es voy a crear un archivillo HTML. Ok, vamos a ver. Y a este HTML lo que le voy a agregar es algo bien simple. Me disculpan que se me pegó un toque la compu. Voy a agregar aquí un head y aquí le voy a agregar un body. Aquí lo único que le voy a agregar va a ser una división, y por aquí voy a agregar
un link nada más a la herramienta de Git de la UCR. Ok, voy a irme un toquecito aquí para que vean más o menos cómo se ve hasta ahora. Se me cerró aquí un toque. Ok, eso es lo único que se ve por ahorita. Voy a agregar un par de cosillas más. La primera que voy a agregar es un archivo de estilos. Y este archivo de estilos lo que va a tener es, voy a ponerle un color nada más al fondo. Ok, y lo único que tengo que hacer acá es agregarlo en el index. Y bueno, hasta el momento así es como se ve. Voy a hacer un cambiecillo pequeño más, nada más por aquí, para que se vea un poco mejor que sean los cambios, y voy a agregar el tamaño del fondo un poco más grande para ese cambio específico. Ok, de vuelta aquí. Eso es lo que tenemos por aquí. Entonces, volviendo a la presentación, básicamente, una vez de que yo tengo los cambios acá y yo quiero comenzar con los cambios, yo necesito correr un comando. Entonces, yo lo que debo hacer es situarme en donde tengo el proyecto en el que estoy trabajando. Yo lo tengo por acá. Y inicializarlo. ¿Qué significa inicializarlo? Básicamente, hacer que Git se dé cuenta que yo quiero que esos cambios en ese proyecto se empiecen a visualizar en nuestro grupo de trabajo. Entonces, bueno, básicamente eso se hace con Git init. Si ustedes ven, por acá ya dice que se inicializó un repositorio vacío. Porque quiere decir que está vacío porque es nuevo, no tenemos ningún cambio hasta el momento. Entonces, básicamente, por acá está el flujo básico de Git en las 3 etapas en nuestra máquina. Entonces, por acá está nuestro directorio de trabajo, que es este. Este es nuestro directorio de trabajo en este momento. Básicamente, donde se van a situar todos los archivos que nosotros tenemos en el proyecto. Está el staging area, que es la zona temporal de intercambio. Eso quiere decir que una vez de que nosotros tenemos los cambios ya listos, podemos pasarla a una zona temporal, que es donde vamos a pasar todos nuestros cambios que necesitamos pasar a GitLab. Este staging area, los cambios que están ahí están listos para enviarse, pero aún no están enviados. Para poder enviarlos, se pasan al local repo. Eso quiere decir que ahí están todos los cambios que nosotros vamos a hacer en un determinado momento. Ok, entonces para pasar los cambios del Working Directory al Staging Area, se necesita el comando git add. Esto lo que hace es agregar todos los archivos que nosotros hemos modificado y pasarlos al Staging Area.
Una vez de que ya los tenemos ahí y queremos pasarlos al local repo, necesitamos hacer un commit. Ahorita vamos a ver el término commit más a detalle. Y una vez de que ya tenemos los cambios en local repo, solo faltaría la parte final, que es pasarlos a nuestra nube. Pero eso lo vamos a ver dentro de un rato. Hasta ahorita, ¿alguna pregunta? No sé si voy muy rápido, voy muy lento. Ok, si no hay preguntas, entonces continuamos. Básicamente, cuando yo corrí en la terminal git init, esto lo que hace es crear una carpeta oculta, por decirlo así, donde él lo que hace es encontrar todos los cambios que yo hago en mi proyecto actual. Entonces, si nos devolvemos acá al proyecto, yo voy a agregar acá una terminal para que nos demos cuenta básicamente cómo es que funciona Git. Para darnos cuenta cuáles son los archivos que hemos cambiado y que no están en nuestro staging area, le vamos a hacer git status. Esto lo que hace es que nos trae el estado de los archivos. Básicamente, perdón, estoy... Este. Ok. Ajá, listo. A ver. Ok, acá ya están. Por acá aparecen que tenemos archivos que no están traqueados. Eso quiere decir de que, volviendo a la presentación, de que están acá en nuestro working directory, pero aún no los hemos pasado ni al staging area ni al local repo. Entonces, una vez de que nosotros hagamos eso, ya no van a aparecer acá. ¿Cómo hacemos para pasarlo al staging area? Básicamente con el comando git add. Esto lo que hace es agregar los archivos que yo quiero enviar a mi repositorio local. Se puede hacer de dos maneras. Una es agregando archivo por archivo, de esa manera, git add, y yo digamos que quiero agregar este CSS. O si no, git add punto. Este git add punto lo que hace es agregar todos los archivos que yo tenga acá en nuestro working directory actual. Entonces, si le damos git status nuevamente, aquí ya van a aparecer que hay cambios para hacer commit. Si vemos por aquí nuevamente, quiere decir de que están en el staging area. Están pendientes de hacer commit. Entonces, básicamente, ¿cómo podemos hacer para pasar del staging area al local repo? Eso se realiza con el comando git commit, que vamos a ver un poco más adelante, pero ahorita yo lo voy a utilizar acá. Voy a escribirlo por acá y ahora les explico básicamente cómo funciona. Ok, básicamente git commit lo que hace es amontonar todos los archivos que yo tenga acá en un solo estado en un momento determinado y lo pasa a nuestro local repo. El "-m" es el mensaje que yo voy a poner en nuestro commit. En este caso yo le puse versión inicial porque es lo primero que vamos a agregar. Sí, pero se recomienda siempre que sea lo más claro posible. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. ¿Por qué se pide que sea lo más claro posible? Básicamente para que los otros desarrolladores se den cuenta de qué son los cambios que yo estoy haciendo en ese momento y les sea más fácil leer el código o leer los cambios que han pasado en el proyecto. Entonces,
Por acá dice que 3 cambios cambiaron y se agregaron 26 líneas de código. Si yo vuelvo a hacer git status, por acá ya me aparece que no hay nada para hacer commit. Dice que el working directory está limpio. Ok. Vamos a hacer un cambio más por acá en el HTML para que vayamos haciendo un par de cambiecitos aquí. Vamos a agregar por acá otra división y un párrafo. Este párrafo va a decir mejor un título porque es pequeñito. Ok. Y podemos agregar aquí un párrafo. Y ponemos ok. Si volvemos acá a la página, ya deberíamos tener por acá nuestro título y el párrafo. Básicamente, vamos a hacer un cambiecito en el estilo, un cambio más. Y lo que voy a hacer es que voy a hacer ese párrafo un poquito más grande. Ok. Ok, si ustedes ven ya por acá el párrafo es un poquito más grande y esos fueron los únicos cambios que se hicieron. Entonces, volviendo acá a la terminal, si chequeamos el estado, ya no nos aparece que son nuevos, nos aparece que son modificados. Eso es exactamente igual. Volviendo acá a la presentación, quiere decir de que de nuevo tenemos archivos en nuestro directorio de trabajo que necesitamos pasarlos a los siguientes estados, a las siguientes etapas. Entonces, seguimos el mismo procedimiento, haciéndole un git add para agregarlo al staging area y un git commit para pasarlo a nuestro local, a nuestro repositorio local. Entonces sería git add, el punto para agregar todos los archivos, y git commit -m de mensaje, y aquí le vamos a poner que agregamos un nuevo título y agregamos algunos estilos. Entonces, ya por acá aparece que hicimos 2 cambios en los archivos y se agregaron 9 líneas de código y borramos una. Yo borré una por acá. Entonces, si hacemos git status otra vez, nos damos cuenta que ya no hay nada más para pasar a hacer commit. Ok. ¿Preguntas hasta aquí? Ok. Entonces, un script muy importante que vamos a utilizar va a ser el git log. ¿Qué hace este comando? Este comando básicamente lo que hace es traernos todo el historial de nuestro proyecto. Entonces aquí es donde empieza lo interesante en Git. Una vez de que yo corro este git log, ya aquí nos va a aparecer cuándo se hicieron los cambios, por ejemplo, el sábado 10 de abril, a la hora, y aparte de la hora, quién fue el que lo cambió, el correo de quien lo cambió, y básicamente el mensaje del cambio que se hizo. Entonces, cuando haya un equipo de trabajo, qué sé yo, 4 personas, haciendo cambios de manera más rápida, aquí nos vamos a dar cuenta cómo va a ser el historial de cambios de nuestro proyecto.
Entonces esto va a ser muy importante para darnos cuenta, qué sé yo, si algo está fallando, preguntarle a nuestro compañero qué pudo ser, o si algo está muy bien, preguntarle cómo lo hizo para tratar de mejorar nuestro código. Ok, básicamente por acá tengo una definición de commit. Básicamente commit lo que hace es capturar un screenshot o una instantánea de los cambios que se prepararon para el momento del proyecto. Estos siempre se deben considerar como versiones seguras. ¿A qué se refiere con esto? Básicamente, cuando nosotros queremos hacer un commit, siempre debemos asegurarnos de que ese commit no va a quebrar o no va a romper nuestra aplicación. Entonces, si nosotros queremos hacer un commit, siempre tenemos que asegurarnos de que el proyecto esté funcionando bien y no esté causando ningún error. ¿Esto para qué? Para que, por ejemplo, si yo estoy acá, pero yo ya no necesito una funcionalidad alguna, yo me puedo devolver a este punto y que sabemos que es una zona segura, que esto no va a tener un proyecto fallido. Entonces, básicamente siempre o en lo mayor posible, asegurarnos de que nuestros cambios siempre están bien. Por acá, como ven, eso es muy similar a lo que yo estaba haciendo ahorita. Esto es un commit. Este es el primer commit que se hizo. Por ejemplo, yo acá agregué otro. Pero eso quiere decir de que uno puede crear la cantidad de commits que sean necesarios en nuestro proyecto. Siempre se recomienda que si tenemos que hacer un cambio, que sea un cambio no muy grande, con no mucho código, para que sea más fácil de visualizar entre commits. Ok, preguntas hasta ahora. Por el momento no hay nada en el chat. Puede continuar. Ok, perfecto. Sí, todo va muy claro. Muchísimas gracias. Cualquier pregunta la pueden ir dejando en el chat. Claro, ajá. Igual al final vamos a tener también un espacio de preguntas para quien quiera. Por acá vamos a hacer como una recapitulación de lo que hemos visto hasta ahora. Git init básicamente es el comando que necesitamos inicialmente para, por decirlo así, inicializar nuestro proyecto con Git, que él se dé cuenta que hay nuevos cambios en nuestro proyecto. Git status para ver el estado de nuestros archivos, si ya están en alguna versión de commit o aún no. Git add con un archivo específico para agregar solo un archivo a ese working directory, perdón, al staging area, y el git add punto para agregar todos los archivos que yo tenga. Y el git commit, básicamente para crear un commit de los archivos que yo tenga en el staging area y el mensaje que sea lo más representativo posible. Y git log para ver el historial de nuestros cambios de git. Ahorita vamos a ver básicamente cuál es el flujo básico de git. Si vemos por acá, este es nuestro flujo básico. Ahorita vamos a entrar ahí con un concepto que se llama branch o rama. Git por defecto tiene un branch o una rama inicializada que es master. Esta se sugiere que siempre sea intocable hasta que yo esté seguro de que los cambios que están ahí son los que yo quiero. Pero esta es la que tiene por defecto. Entonces, si nos devolvemos por acá en los cambios que yo estoy haciendo y vemos acá, no sé si lo ven, acá parece que estoy en master. Una manera de darnos cuenta en cuál branch estamos, le damos git branch y aquí nos aparece. Básicamente es master ahorita. Ahorita vamos a ver eso a mayor detalle. Entonces, básicamente el flujo básico es ir pasando de commit en commit con los cambios que yo necesito en este branch master. Este es el más básico de todos. Ok, vamos a hacer un par de cambios más en el proyecto que yo estaba trabajando y digamos que, por ejemplo, me pidieron que
que este proyecto necesitaba tener un archivo JavaScript. Y aparte de eso, necesitaba agregar un par de cosillas más en el HTML. Entonces, yo lo que voy a hacer primero es voy a agregar un archivo JavaScript, y lo único que le voy a poner, qué sé yo, es ponerlo a imprimir en consola. Y lo voy a poner hola mundo por acá. Eso es lo único que va a hacer. Acá lo voy a agregar. Y voy a agregar el index, el JavaScript de ese index. Si vemos por acá, volviendo al proyecto, y yo me voy a la consola, si yo recargo esto por acá, ya me aparece el hola mundo que yo imprimí en el otro lado. Digamos que eso fue lo que se nos pidió que hiciéramos. Aparte de eso, que agregáramos un par de cosillas más por acá. Vamos a agregar otro título que se llama, voy a poner título de prueba. Y acá también voy a poner otro un párrafo con texto cualquiera ahí. Básicamente, si yo recargo esa página, ya acá me aparece título de prueba y un texto por ahí. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a ver cuál es el estado que hay hasta el momento. Por acá dice que hay uno modificado, que fue el HTML, y agregamos un archivo JavaScript. Entonces vamos a agregar ambos. Le damos a agregar, perdón, aquí me confundí. Agregamos todos. Y por acá agregamos un nuevo commit que va a ser por acá el mensaje del commit. Entonces acá nos aparece que cambiaron dos archivos, se agregaron 7 líneas de código y se quitó una. Entonces, si yo me voy de nuevo a ver el estado de estos archivos, el estado de nuestro proyecto, aparece que no hay nada para hacer commit, que todo está limpio. Ok. Entonces, ¿cómo vamos a irnos a la parte de reescribir la historia? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, digamos que se nos pidió que queríamos aquel archivo JavaScript y que queríamos estos dos nuevos, bueno, el título y el párrafo, pero ahora se nos pidió que ya básicamente no lo queremos. Entonces, ¿cómo podemos devolvernos a la versión anterior o a varias versiones anteriores? Básicamente de esta manera. Si me devuelvo acá, vamos a ver el historial de nuestro proyecto. Por acá que tenemos una versión inicial, por acá agregamos un título y por acá agregamos un archivo de JavaScript y un H1. Este cambio ya nosotros no lo queremos, entonces queremos devolvernos al commit anterior. Todo commit tiene su propio hash. Bueno, esto se llama un hash, es un identificador único para cada commit. Entonces, este es el que necesitamos para devolvernos entre versiones. Por ejemplo, si yo quiero traerme esta versión, lo que hago es copiar este archivo, este identificador único, y escribir en la consola git reset -hard y el identificador único. Bueno, ¿qué hace este comando? Básicamente, este comando lo que hace es revertir los cambios, todos los cambios. Eso quiere decir que remueva todo lo que hay de aquí para arriba y que se devuelva a esta versión. Entonces, bueno, esto es muy útil siempre que nosotros necesitemos hacer algún cambio. Farley, sí.
Bueno, buenos días. Kevin, tengo una consulta. Digamos que guardo cierto código bueno, un servidor en común con algunos compañeros y ya bajo el código. Y ejemplo, lo uso en una máquina que no tiene conexión o no tiene el GIP. En lo que es la documentación, el código, no sé si imprime los cambios o alguna cuestión por el estilo, digamos, en caso de que no se pueda conectar. Bueno, hasta el momento lo que hemos visto acá, todo lo estamos trabajando local. Sin embargo, si usted quiere traerse cambios que usted tiene, por ejemplo, en GitLab con sus compañeros, usted no se los puede traer porque no tiene conexión. Todos estos cambios que yo estoy realizando acá, yo no necesito conexión a internet para hacerlos. Pero si se está trabajando en equipo y usted necesita cambios de otro compañero, entonces ahí sí necesitaría conexión a internet y lo demás, ¿verdad? Así yo no podría traerme ningún nuevo archivo o alguna información de los cambios del proyecto general. Ajá. ¿Quedó claro? Sí. Ok, muy bien. Sí, gracias. Ok. Sí, bueno, para seguir, básicamente esto lo que hace es revertir. Si yo le doy Enter, vemos que aquí ya algo cambió, pero vamos a revisar en la página a ver si es cierto. Voy a abrirme la consola y voy a resetear. Bueno, ya aquí ya no nos imprime Hola Mundo y ya no vemos ni el título ni el párrafo. Eso porque ya vemos que básicamente el histórico cambió. Ahora sí, ya empieza esta parte del flujo normal o el flujo general de branches en Git. Un branch básicamente es bueno, ahorita lo vamos a ver más a detalle, la parte de branch, pero básicamente un branch es una manera de trabajo para yo seguir ciertos cambios. Entonces vamos a verlo con los que creo que es la mejor manera de entenderlo. Por ejemplo, acá tenemos nuestro flujo base que vimos antes, que es el branch de master. Entonces por acá digamos que tenemos ciertos cambios, pero yo necesito hacer otros cambios por acá abajito. Este va a ser un branch que yo voy a crear para cierto cambio que yo voy a seguir. Entonces, viéndolo de una manera un poquito más visual, acá tenemos el branch de master, que esto es muy similar a lo que hicimos ahorita. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven, tenemos el commit inicial, tenemos un commit donde agregamos algún archivo HTML, agregamos algún estilo, pero nosotros creamos otro branch a partir de este. Entonces, básicamente, si ustedes ven, este tiene el de agregar HTML, agregar estilos, pero también, aparte de eso, tiene algunos otros commits. Todos estos commits, por ejemplo, agregar a la clase cliente, agregar la pestaña o la ventana de cliente y agregar cierto unit testing. Entonces, como ustedes ven, este branch al final se va a unir con este, pero con el de master, pero siempre se va a unir cuando ya nosotros estemos seguros de que esos cambios son los que van a estar en nuestro Disculpe, flujo. Ajá. eso sería básicamente como que la rama master, por decirlo así, habilita otra en la cual vamos a ejecutar algunos cambios, pero que aún no sabemos si los vamos a implementar en la rama master, hasta estar seguros. Exacto, exacto. Básicamente, nosotros aquí podemos crear un montón de ramas. Por ejemplo, podemos crear una rama para agregar un cliente, podemos agregar una rama para, qué sé yo, para hacer algún cambio en la base de datos, por ejemplo. Pero todos esos cambios van a ser reales porque nosotros los necesitamos para el proyecto. La única manera, la única cosa es que se recomienda, no está escrito en piedra, pero se recomienda que esos cambios, hasta que yo tenga todo listo, todo esté funcionando bien, lo pasemos a master, porque master va a ser la rama de donde van a crear las otras ramas. Entonces, master siempre debe tener el código limpio.
y el código más actualizado. Entonces, Como cuando están un proyecto, un tipo de proyecto y ambos compañeros, bueno, del grupo están trabajando en él, pero hasta estar seguros de que le compiló bien y todo está de manera correcta, se agrega al proyecto original como tal. exacto, básicamente, bueno, en mis tiempos de U, lo que yo hacía era que creábamos muchas versiones y pasábamos versiones que funcionaban o versiones que no funcionaban y luego se unían en una versión final, por decirlo así. Esto lo llega a hacer mucho más fácil, ¿verdad? Porque nosotros podemos tener branches para cada pequeño pedazo de código y irlos pasando a nuestro branch master, que este va a ser el final. Y este debería tener 0 errores de compilación y 0 errores de ejecución. Siempre, siempre. Esa es la consigna de Git, que ojalá que el branch de master siempre esté limpio y con los últimos cambios. Entonces, para verlo... Kevin, perdón. Ajá, Pregunta mi sí. lady si se puede volver a recuperar la versión de la que habíamos regresado anteriormente. Sí, sí se puede. Se puede de una manera, bueno, es tal vez un tema un poco más complejo, pero se llama cherry pick. Si quiere lo podemos ver también al final. Eso lo que hace es escoger básicamente cuál es el commit que yo quiero recuperar de toda la historia de Git. Eso es una gran ventaja porque, qué sé yo, si en cierto momento quisimos hacer el cambio, pero ahora de nuevo lo necesitamos, nosotros podemos traernos ese commit específico y traerlo de vuelta a nuestro branch. Pero sí, sí se puede. Uh-huh. Ok, para seguir con con este ejemplo y que quede lo más entendible posible, porque creo que es como la parte más tricky de Git. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo real de cómo funciona, Git, ya sea en una empresa en el mundo real. Básicamente acá tenemos el branch de master con ciertos commits y tenemos otro branch que se llama develop. Ellos crearon este branch develop básicamente para agregar estos otros dos cambios acá. Ya les explico cómo. Digamos que ustedes en la tarea programada tienen una tarea programada simple de hacer una calculadora y básicamente entonces ustedes crearon un branch para crear la interfaz gráfica de la calculadora que se vea bonita y un branch para crear la lógica de la calculadora. Entonces, por ejemplo, acá vemos crear interfaz calculadora tiene 2 commits y la lógica de la computadora tiene estos 2 commits acá y un nuevo commit que es básicamente el de la lógica de esa calculadora. Si vemos por acá, estos branches vuelven de nuevo al de develop y este de develop está sincronizado con este de master. ¿Esto por qué lo hacen? Básicamente para no tocar el branch de master, porque este siempre debe estar limpio. Entonces, los cambios que se hacen en cada uno de los branches se pasan a un branch de desarrollo. Y una vez que el branch de desarrollo ya está como nosotros queremos, lo pasamos al branch de master. Entonces, vamos a hacerlo la prueba práctica de cómo funciona eso. Para nosotros darnos cuenta, antes corrí el comando para darnos cuenta en cuál branch estamos, se hace git branch. Básicamente nosotros estamos en master ahorita. De hecho, solo ese branch tenemos actualmente porque el proyecto inicialmente empieza con solo un branch que es master. Para crear un nuevo branch se hace de la siguiente manera. Git branch y el nombre del branch. Yo lo voy a poner create footer porque voy a crear un footer en la página. Si vamos y corremos otra vez git branch, vamos a ver de que aún estamos en master, pero ya hay un nuevo branch que se llama create footer. ¿Cómo hacemos para cambiarnos a este branch que es el que queremos trabajar ahorita? Básicamente lo que queremos hacer es git checkout create footer. Este checkout lo que hace es que vaya
y me cambie a este branch que yo creé anteriormente. Ok, entonces si le hacemos git branch de nuevo, ya aquí nos aparece que estamos en create footer y tenemos el otro branch de master por ahí. Ese no se va a eliminar, eso se mantiene por ahí. Entonces nosotros podemos crear la cantidad de branches necesarios, la cantidad que nosotros necesitemos. Siempre es recomendable crearlo a partir de este branch master. Siempre es recomendable crearlo a partir de este branch master. Es decir, para crearlo, nosotros entonces hacemos un git checkout master para estar ahí en master y creamos el branch a partir de ese. A no ser en ciertas condiciones específicas que nosotros necesitemos crear un branch a partir de otro. Pero por lo general, siempre se recomienda utilizar branch master como el branch padre. Ok, vamos a hacer un par de cambios por acá. Voy a agregar un footer. Y voy a agregar, qué sé yo, algunos links. Y por acá le voy a poner Facebook. Ok. Si nos devolvemos acá a la página, vamos a ver los links por acá. Entonces, básicamente este es el cambio que yo quería agregar por acá, porque el branch sí dice crear un footer. Básicamente ya lo creé, entonces vamos a hacer los mismos pasos para agregarlo y pasarlo de nuestro working directory hasta el último paso, que sería hacer un commit. Vamos a chequear cuál es el estado de estos archivos. Y por acá parece que, bueno, modificamos ese HTML. Entonces vamos a hacer un git add y agregamos todos los que hayan por ahí. Luego hacemos un git commit, como lo hicimos anteriormente. Y voy a poner que agregamos un footer. Y si, por ejemplo, acá hacemos git status, ya parece que no hay nada para hacer commit. Y estamos listos. Ok. Hacemos un git log para ver cuál es el estado el histórico de nuestros cambios. Y por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos la versión inicial, que agregamos un título y agregamos algún tipo de estilos. Y también agregamos un footer. Entonces, bueno, por acá nos aparece que estos dos cambios se hicieron en master, pero este cambio se hizo en create footer. Entonces, bueno, ya acá nos damos cuenta de que este cambio solo está en este branch. Quiere decir de que si yo me cambio al branch de master, este cambio no debería estar, porque yo solo lo creé en esa rama. Entonces vamos a ver si es cierto. Vamos a git checkout y nos cambiamos a master de nuevo. Nos damos cuenta en master y por acá no vemos el footer, pero vamos a fijarnos realmente si es cierto aquí en la página. ¿Ves? Aquí ya no nos aparece. Básicamente eso quiere decir, volviendo por aquí, que tenemos a master acá con los cambios que yo he hecho, pero tenemos un nuevo branch que se llama create footer que tiene un puntito más acá, es decir, un commit más. Ahorita vamos a ver cómo crear el merge o unir los cambios entre master y el otro commit, el otro branch. Se puede hacer de dos maneras. La manera que yo les voy a recomendar, que es hacerlo directamente desde GitLab, o se puede hacer a pata desde acá. Básicamente, para hacerlo desde acá, necesitamos el comando git merge y utilizamos el branch de donde están los cambios que nosotros queremos traer. Básicamente, bueno, lo que hace es
hacer unir los cambios de master, que es donde yo estoy ahorita, con el otro branch que se llama create footer. Entonces, por ejemplo, ya acá hice un merge y aquí aparece que se estaba actualizando y se agregaron 6 líneas de código en el index HTML. Si yo me vuelvo acá, ya me aparecen los cambios que estaban únicamente en el otro branch. Si yo me voy y veo el log de esto, y ahora sí aparece que ese cambio de add footer está en el branch de master y en el branch de create footer. Es decir, estos cambios todos ya están en ambos repositorios. Perdón, en ambos branches. Ok. ¿Preguntas hasta el momento? Ok, para recapitular un poquito por aquí. Hemos utilizado para la parte de multiverso, hemos utilizado estos scripts o estos scripts, git branch, que es el que nos dice en cuál branch estamos y cuántos branches tenemos en nuestro proyecto, o al menos en nuestro proyecto local. Git branch, el nombre de la rama para poder hacer el cambio para crear uno. Git checkout para cambiarnos a ese que creamos anteriormente. Y git merge para para unir los cambios de el branch en el que estoy actualmente con el que yo necesito traerme los cambios, básicamente. Ok, aquí, hasta aquí hemos visto la parte de Working Directory, el Staging Area y el Local Repo. Básicamente esto lo que hace es pasarnos entre etapas o pasos, pero no hemos pasado nada a nuestro repositorio local. De hecho, no tenemos ni siquiera un proyecto en GitLab. Ese es el siguiente paso. Como ustedes ven, por acá, yo todos estos cambios que he hecho, los he hecho de manera local. Es decir, mis compañeros de trabajo no han visto cuáles son los cambios que yo tengo. Eso lo pueden ver hasta que el repositorio esté de manera remota y ellos tengan acceso a ese mismo proyecto. Entonces, ahí es donde entra algo muy importante y creo que es el core de Git, que es básicamente la integración con herramientas como Git, que es un control de versionamiento online. Básicamente, voy a entrar de nuevo por acá y voy a entrar a Git. A git.ucr.ac.cr es el que estábamos viendo antes. Por acá yo tengo algunos proyectos que tenían Git en GitHub y también los he estado migrando acá. Entonces, bueno, para dar tal vez un poco una reseña rápida de cómo funciona esto por acá. Esta es la pestaña principal, la ventana principal que a ustedes les va a mostrar. Por acá tenemos el de nuevo proyecto, ahorita lo vamos a usar. Por acá tenemos, si nos vamos acá, aquí van a aparecer mis proyectos específicos, algunos proyectos que yo los puse como favoritos o proyectos que podemos explorar. Esta opción es muy importante y muy interesante porque eso es una manera de siempre ver código de otras personas y darnos cuenta de qué tan bien estamos o qué tan mal estamos y cómo podemos mejorar. Siempre hay maneras de cómo mejorar el código viendo el código de las demás personas. Entonces, bueno, esto es una buena manera de comparar nuestro código y cómo podemos mejorar de alguna manera. Por acá también hay grupos. Ustedes, por ejemplo, podrían crear un grupo y agregar acá todos los proyectos que tengan, en este caso para ProGrad2 o para cualquier curso que lo necesiten. Esta herramienta, bueno, es gratuita para todos y ojalá que lo utilicen porque la licencia, la U, estoy seguro que lo que paga es bastante. Entonces, ojalá que se empiece a utilizar bastante por ahí. El paso que tenemos nosotros es crear un proyecto para este proyecto que tenemos local. Esto es importante
Una vez de que nosotros queramos trabajar en grupos con Git y con GitLab, solo una persona debe crear el proyecto y solo una persona debe enviar los cambios iniciales a ese proyecto. Entonces, bueno, en este caso hay varias maneras. La primera es crear un proyecto en blanco, crear desde un template que por ahí GitLab tiene una opción de, qué sé yo, que si yo tengo un proyecto en Angular, un proyecto en .NET, etcétera, él crea un proyecto inicial. O podemos importarlo desde otros repositorios, como GitHub, Bitbucket o otra instancia de GitLab, que no sea la de la U. En este caso yo voy a crearla en blanco y voy a poner taller, taller Git UCR. Esto siempre es importante. A mí me gusta que los proyectos queden con alguna descripción. Ojalá, si el de ustedes es un proyecto de la U, que quede bien, con una buena descripción y bien especificado. Yo les recomendaría que ojalá siempre pongan los proyectos en público para lo mismo, para recibir retroalimentación de otros o que otros aprendan de usted también, de ustedes con respecto al código. Y también, bueno, para que todos tengan acceso. Voy a crearlo por acá. Y él por acá lo que nos va a hacer es esto. Él va a crear un proyecto totalmente vacío, completamente vacío. Y por acá ya nos aparece algunas cosas que hacer. Por ejemplo, por acá están las configuraciones que yo les enseñé como en la tercera diapositiva de la presentación. Las configuraciones globales y básicas que ustedes deben correr acá en la terminal de Windows. Por ejemplo, si nosotros queremos crear un nuevo repositorio desde cero, esta es la manera. Pero bueno, en este caso nosotros ya tenemos ciertos documentos. Entonces, nosotros nos interesa hacerle push a un folder existente. Vamos a volvernos por acá en la presentación y voy a explicarles un poco más o menos de cómo funcionan estos comandos. El git remote add alias, básicamente lo que hace es setear en nuestro proyecto y que se den cuenta cuál es el proyecto en el que yo voy a estar trabajando. Git push básicamente es para utilizar todos los commits. Cuando yo le hago aquí git log, por ejemplo, él trae todos estos commits, bueno, son 3 ahorita, estos commits, y los va a pasar a nuestro proyecto de GitLab. Básicamente eso es lo que hace el git push. Git pull es para traernos los últimos cambios que hicieron nuestros compañeros en cualquier branch que nosotros necesitamos traer. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en algún branch específico y yo quiero traerme los últimos cambios que hay en master, entonces le hago git pull master. Y git clone es para, por ejemplo, si yo soy el que creo el proyecto, pero mi compañero o mi compañera necesitan traerse ese proyecto, utilizan git clone de esta manera. Básicamente ahorita la vemos una vez de que enviemos ya todos los cambios a master. Entonces, voy a copiarme. Si ustedes ven, nosotros ya estamos acá, ya hicimos git init. Y lo único que necesitamos es agregar git remote add origin. Esto lo que hace es que el proyecto se dé cuenta cuál va a ser el repositorio en el que vamos a estar hosteando nuestros cambios en GitLab. Entonces, voy a volverme por acá y voy a pegar eso que agregamos acá. Ok,
Como ven, ya lo hizo. No agrega ningún mensaje ni nada. Entonces, bueno, ya agregamos todos los archivos que teníamos que agregar y ya hicimos commit a todos los archivos que teníamos que hacer commit. Entonces, el paso que nos falta es hacer git push y queremos pasarlo a master, básicamente, porque solo ese branch es el que tenemos por el momento en GitLab. Entonces, aquí damos un chancecito. Y eso es lo que debería aparecerles cuando todo funciona bien. Él aparece y dice que es un nuevo branch que se llama master y listo. Si nos devolvemos por acá y recargamos la página, ya vemos los cambios que nosotros hicimos. Entonces por acá aparece cuándo fue la última vez que hicimos actualizaciones en ese archivo y este también. Entonces, ahora sí, tenemos el branch de master. Ok, pero queremos hacer un paso más. Voy a irme al otro branch que teníamos acá. Me voy a cambiar un toquecito que se llama git branch create footer y vamos a hacer git checkout, perdón, para cambiarnos. Y básicamente ya estamos por acá. Vamos a agregar un par de cosillas más aquí. Vamos a agregar, qué sé yo, un link a Google. Y uno a Twitter. Ok. Ok, si yo me voy acá a la paginita, ya tengo las nuevas, el de Google y el de Twitter. Esto vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer un git status. Vemos que hay solo uno. Git add. Lo agregamos. Hacemos git commit -m. Y aquí y agregamos nuevos links. Ok. Ahora sí. ¿Cómo hacemos para pasar? Estos cambios ya están en nuestro repositorio local, pero yo ahora quiero pasarlo a este repositorio, pero no en el branch master, sino en otro branch. Básicamente, vamos a hacerle git push y él nos va a traer cuál es el comando que yo necesito setearle. Es este, git push --set upstream. Esto él lo crea, entonces lo que hacemos es pegarlo por acá. Y ahora sí, ya nos aparece que es un nuevo branch que se llama create footer. Y acá en GitLab ya debería aparecer una vez que yo recargue. Ok, entonces ya acá aparece el de create footer. Ahora sí, yo les dije que habían dos maneras de cómo traernos o unir los cambios entre branches. Una fue la manera en que les enseñé antes, por decirlo así, a pata. Y otra que es la mejor manera, si estamos trabajando muchos en equipo, es de esta manera. Nos vamos por acá en esta opción de Merge Requests. Y acá, bueno, nos aparece que podemos crear un nuevo Merge Request. Entonces, él nos dice que vamos a utilizar este create footer que tiene estos nuevos cambios que no tiene master y los vamos a unir. Entonces, bueno, él les sugiere que le ponga este título. Ustedes pueden ponerle alguna descripción y una vez de que, por ejemplo, ustedes estén en un grupo, ya acá pueden agregar a alguien más que no sea yo. Pueden agregar, qué sé yo, si yo estoy trabajando con Luis y con María, pueden agregar a Luis y María que sean los encargados de ver esos cambios y aceptarlos. Esta es una buena práctica porque así nos damos cuenta de básicamente de qué están haciendo nuestros compañeros y cómo lo están haciendo. Si nos parece bien, si no nos parece bien.
y es una manera también de revisar de que el código esté bien y que no vaya a dar ningún error. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que hay dos cambios nuevos que se estarían pasando al branch de master. Y bueno, una vez de que nosotros le pasemos el merge request, ya él queda por acá. Ya él queda por acá listo. Entonces, una vez de que usted, cualquier persona, revise sus cambios y diga, bueno, me parecen bien, están bien, ya los quiero aceptar, entonces nada más se van aquí a aprobar y le dan merge. Entonces, una vez de que le dan merge, ya esos cambios, estos últimos cambios van a estar específicamente en el branch de master. Entonces vamos a revisar de que eso sea cierto. Acá estamos en el branch de master y nosotros también podemos navegar acá adentro. Y bueno, ya están acá estos dos nuevos cambios. Esa es la mejor manera para unir cambios entre branches y también para revisar código entre nosotros. De la misma manera, primero para asegurarnos de que todo esté bien, de que nada va a dejar de compilar, y también para aprender de nuestros compañeros que tal vez tengan más conocimiento en cierta área que nosotros. Entonces, esa es la manera básica, por decirlo así, de cómo manejar el trabajo colaborativo entre nosotros. Ahora sí, vamos con este git clone. Básicamente, una vez de que nosotros ya tenemos el proyecto y ya hay archivos en ese proyecto, cualquiera de nuestros compañeros puede traerse este archivo copiando esto, copiando esta URL. Entonces, por ejemplo, si yo me voy para acá y qué sé yo, voy a agregar una carpeta acá para crear ese, aunque yo ya lo tengo, voy a agregar acá, voy a ponerle prueba. Y aquí voy a agregarme una terminal. Esto básicamente se hace siempre que yo no sea el dueño del proyecto, yo no sea quien haya creado el proyecto y yo necesite trabajar en él. Entonces, le damos git clone para clonar el proyecto desde el repositorio de Git en nuestra máquina. Y pegamos el link que nosotros antes copiamos. Básicamente es lo que aparece acá. Dice que él está clonando el proyecto. Y como este es un proyecto bastante pequeño, no dura mucho tiempo. Entonces, si revisamos por acá en el folder que yo acabo de crear de prueba, ya yo tengo los archivos necesarios para comenzar a trabajar. Entonces, una vez de que yo ya tengo los archivos necesarios para comenzar a trabajar, ya puedo poner en práctica todo lo que vimos anteriormente. Hacer los cambios del proyecto, agregarlos, pasarlos a nuestro repositorio local, luego con push, pasarlos a nuestro repositorio de GitLab y ya esos ya estarían por acá. Por ejemplo, si yo quiero crear más branches, todos esos branches se van a mostrar acá y podemos unirlos, hacerles merge con esta herramienta de merge requests. ¿Alguna duda por ahí? Kevin pregunta, Farling, si solo el creador del repositorio puede decidir si es correcto el código o es el que acepta, o si los otros colaboradores también pueden decidir y aceptar o aceptar. Ajá. Esa es una muy, muy buena pregunta. Todo eso se puede configurar. Básicamente, esto está acá en miembros. Usted puede agregar todos los miembros que necesita acá. Con el correo, por ejemplo, yo podría agregar a Alejandro Ulate por acá lo tengo. Y aquí le doy permisos. Como invitado, como él puede ver, pues es un desarrollador o es un maintainer. Básicamente, estos dos roles son los que permiten a la persona aceptar o rechazar los cambios. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, a Alejandro como maintainer,
él va a poder hacer cualquier cosa en nuestro proyecto. Entonces, básicamente, yo les recomiendo que para los miembros del equipo, siempre los pongan como maintainer. Al final, todos deberían tener los mismos accesos. Entonces, una vez de que tengan esos accesos y yo creo el merge, básicamente cualquier persona puede hacer cambios acá. Entonces, sí, básicamente esa es la respuesta. GitLab tiene muchísimas cosas aquí interesantes, muy útiles, la verdad, que quizás si les interesa me pueden escribir con mucho gusto y yo les puedo explicar un poco más, o podemos también agendar una clase de como más avanzada en la parte de GitLab, para que aprendan un poquito más esa parte, que ojalá empiecen a utilizarla porque es realmente útil, y más ahorita que todos estamos desde la casa. Entonces va a ser una herramienta muy buena para colaboración en equipo. Sí, otra pregunta. Kevin, una de mi parte, pensando más como profe que como desarrolladora del equipo colaborativo. ¿Sabes si como es una licencia paga, digamos, si hay límite con los proyectos privados, como en otras que no se permite o que está limitado? Vieras que yo esa pregunta no sabría decirla. Yo he creado varios proyectos privados y no he tenido ningún problema, la verdad. No he tenido ningún problema en crear proyectos privados. Otra cosa es que usted podría crear un proyecto público y setearle solo permisos para ver a los demás. O sea, no pueden hacer ninguna otra cosa que no sea verlo. Pero sí, yo la verdad no sabría decirle. Creo que, por ejemplo, si usted crea un grupo, bueno, creo no, de hecho, si usted crea un grupo, en este grupo, solo las personas que están dentro del grupo pueden verlo. Entonces, en ese caso, a nivel, digamos, como profe, lo que se puede hacer es crear grupos por cada 5 personas o cada 6 personas o cada cantidad de personas que tengan que ver con la programada, ¿verdad? Entonces, sí, creo que esa es la manera de solucionar o solventar esa parte, sí. Ok. Ajá. ¿Alguna otra duda? En general, no sé si vieron el chat, bueno, ahí les puse el contacto de Kevin y si varios ya lograron entrar, por si alguno, debe ser que empezaron a ver solicitudes de acceso y se dieron cuenta de que había algún fallo y lo solucionaron. Sí, puede ser eso. Sí, ahí, bueno, Wendy ya pasó mi contacto y con mucho gusto, si necesitan alguna otra cosa o tienen alguna duda, me pueden contactar. Por acá yo tenía un tema aparte de eso. Una pregunta. Ajá, dígame. GitLab, al igual que el otro, tiene la opción de poder visualizar páginas en línea. Esa es una buena pregunta, sí, y ese tal vez es un tema un poco más fuera de introductorio, ¿verdad? GitLab tiene una situación que se llama GitLab Pages. Es esta GitLab Pages. Básicamente esto lo que hace es que uno puede generar páginas estáticas desde nuestro código, o sea, mediante unos sencillos pasos, agregando un template de YAML file. Básicamente esto lo que nos permite es, por ejemplo, para este ejemplo, yo podría agarrar este ejemplo y tenerlo en la nube, en el host de GitLab, y que se vea, pero eso funciona solo para contenido estático. Por ejemplo, si yo tengo conexiones a bases de datos o tengo lógica de backend, eso no me va a servir porque yo necesito tener un servidor dedicado para toda la lógica y los llamados a las bases de datos, ¿verdad? Pero sí, GitLab tiene esa opción de poder generar GitLab Pages. Por ahí hay otros
otros conceptos muy interesantes. Por ejemplo, yo desde acá mismo, una vez de que envío mis últimos cambios, mediante esto yo puedo tener configurado mi propio servidor o mi propio host, y que una vez que yo haga los cambios se reflejen en línea automáticamente. Entonces, por ahí GitLab tiene muchísimas ventajas, y personalmente siento que GitLab tiene muchas ventajas con respecto a GitHub. Entonces, sí, los invito a que empiecen a verlo y a travesearlo poco a poco. Y sí, exacto. Kevin, que no se olvide contestar la pregunta de Milady de si se puede volver a recuperar una versión que habíamos regresado anteriormente, como la que usted había regresado en el ejemplo. Ok, cierto. Vamos a ver, ya se la contesto con esto por acá. Básicamente, acá está la documentación de Git. Por acá hay cosas muy interesantes en Git, y esta es una de ellas. Este cherry pick lo que hace es que yo pueda traerme un commit específico de nuestra lista de logs. Entonces, por ejemplo, si yo copio un commit específico, yo puedo traerme esa versión a la última del branch en el que estoy trabajando. Entonces, a ese término se llama head. Básicamente es como la cabeza de los commits. Este es el último en el que yo estoy trabajando, y yo me puedo traer cualquier commit que haya hecho anteriormente con el cherry pick. Por acá tiene ciertas opciones un poco más avanzadas, pero básicamente el cherry pick para eso es lo que funciona. Por acá también, que eso era algo que quería mostrarles. Este libro, que básicamente fue con el que yo me basé la mayor parte de la presentación, porque es la documentación oficial de Git, tiene toda la documentación más específica para cada uno de los temas. Otra es que, bueno, yo personalmente utilizo Visual Studio Code porque eso me ayuda muchísimo a utilizar Git. Por ejemplo, si yo me quiero cambiar entre branches, yo nada más selecciono esta opción y yo me puedo cambiar acá de manera más sencilla. Michael, ajá. Creo que Michael levantó la mano por ahí. Una pregunta, para el manejo de las versiones, usted puede explicar para el manejo, para volver atrás. Usted está diciendo que se usa X cosa, no sé cómo se llama el comando. Si usted pudiera explicarlo ya ahorita lo explica. Y otra pregunta es que si esto va a quedar grabado para después acceder a él, una herramienta, porque pretender todo esto es muy difícil. Claro. Sí, de hecho, creo que Wendy ya está grabando la clase. Y para devolvernos, básicamente fue la manera en que lo expliqué anteriormente con el reset. Nosotros, por acá, Milady hizo la misma pregunta, que si se podía eliminar o cambiar algo que ya está en master. Y sí, la respuesta es sí. Básicamente, al igual que como se hizo antes, ahorita yo estoy por ejemplo, yo estoy en master, tanto acá como en GitLab. Yo puedo, básicamente, voy a mostrarles acá un toquecito. Acá, de hecho, queda muchísimo más fácil. Yo me voy a los cambios que he hecho anteriormente y ya acá los puedo ver y le puedo hacer revertir. Entonces, para evitarnos todo esto que antes lo vimos, que es importante saberlo porque la mejor manera de entender es haciéndolo
uno a pata, pero esta herramienta le facilita a uno mucho las cosas. Si yo quiero devolver los cambios de master, o sea, eliminarlos, básicamente es darle en revertir, y yo quiero revertir los cambios. Ya por acá, si ustedes ven, ya no tengo los últimos cambios. Entonces vamos a chequear nada más un toquecito aquí. ¿Ves? Se cambió hace 10 segundos. Revertimos ese cambio y ya por acá no nos aparecen los últimos dos que habíamos agregado acá, el de Google y el de Twitter. Una cosa más que yo quería mostrarles a ustedes por acá, con un proyecto que yo tengo acá, ya trabajado, proyectillo personal. Quiero mostrárselos aquí en GitLab primero. Es eso. Voy a enseñárselos. Básicamente, bueno, eso es un proyecto que tengo por acá, si no me equivoco, voy a ver si lo puedo correr. Ok, básicamente es un proyectillo muy básico. Es un header con ciertas funcionalidades ahí, como un Kanban. Básicamente, bueno, por acá tengo dos branches. El branch de master y acá tengo otro, que es el de create footer, que bueno, este otro tiene ciertas cosillas diferentes. Entonces, básicamente, si ustedes ven estos cambios que yo tengo por acá, perdón, tienen ya ciertos cambios que yo no tengo en el otro branch. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, con un proyecto ya tal vez un poco más trabajado. Perdón, sí, ese no es este. Ok, si yo recargo esta página, bueno, ella se recarga sola. Vemos que cambia el color y algunas otras cosillas por ahí. Entonces, esa es el mismo sentido. Yo puedo llegar y fijarme cuál es el estado de este proyecto, y vemos que no tenemos nada para hacer commit, pero sí podemos hacer push, porque yo este branch en específico yo no lo tengo en GitLab. Si ustedes ven, yo acá no lo tengo. Entonces, para poder hacer Git, para pasarlo a GitLab es la misma manera. Hay que hacerle git push, y acá me va a aparecer el comando que yo voy a, vamos a ver, perdón, estoy en otro, voy a pasar este para acá, git push, y acá me genera este script, que yo lo único que hago es copiarlo y pegarlo por acá. Y si ustedes ven y yo recargo la página, él lo que va a hacer es crear un nuevo branch, que es justamente este. Entonces, es la misma manera del mismo funcionamiento, pero quería que lo vieran ya con un proyecto creado, y que se dieran cuenta de que básicamente los scripts que yo pasé por acá son de uso general para cualquier proyecto que queramos utilizar. Sí, creo que por ahí era lo que tenía. ¿Alguna otra pregunta? Si no, me dejan abrir un toquecito de esto para mostrarles. Esto es por aparte del taller de Git.
pero es contenido muy importante y me parece interesante que ustedes lo sepan. No sé si alguien ha escuchado de Pluralsight o alguien sabe qué es. Página de cursos, algo así es. Ajá, exacto. Básicamente esa página, personalmente yo creo que es de las mejores que hay, esta junto con Udemy, pero bueno, está muy buena. En el mes de abril ellos siempre lanzan una campaña que se llama Free April. Básicamente lo que hace es, ellos regalan el mes de abril para utilizarlo. No necesitan, lo único que necesitan es registrarse. No necesitan tarjeta de crédito o débito para meterla en la página. Entonces, para que aprovechen, durante todo este mes van a haber un montón de cursos. De hecho, podría mostrarles más o menos los cursos que hay y cuáles les podría funcionar. Vamos a ver. Vamos a ver. Disculpe, una Ajá, consulta. Entonces, sí, con ese mes de abril de esta página, ¿se podría hacer cursos que contengan certificado? ¿O hay que pagarlo exacto. igualmente? No, ellos siempre que usted termina un curso, ellos generan el certificado online. Ah, ok, ok. Ujú, Y como el mes de abril se puede acceder en cualquier curso, a cualquier curso se puede conseguir el certificado. exactamente, Ah, ok, perfecto. Gracias. sí, ajá. Vamos a ver nada más un toquecito aquí para que lo vean. Hay demasiada variedad de cursos y quizás esto les pueda ayudar también para complementar el aprendizaje universitario, el que están aprendiendo ahorita en todos los cursos que estén llevando. Entonces, sí, es una buena manera de ir aprendiendo poco a poco, porque creo que la licencia de esta gente es un poco cara. Entonces, aprovechar el mes que está gratis no queda nada, no queda de mal. Eh, por acá, si me voy a esta arribita, bueno, acá están todos los cursos recomendados. Y Kevin, tal vez ajá, aprovechando la coyuntura, Kevin, claro. tal vez le puedas decir a los estudiantes qué es lo que se está utilizando actualmente en la calle para que Ujú, ellos tal vez puedan ir buscando esos cursos por ahí de lo que ujú, Intel y otras compañías como ustedes están utilizando. claro. Sí, bueno, eso va a depender mucho de lo que de lo que cada persona quiera. En mi caso, mi rol es completamente de desarrollo. A mí me gusta la programación. Entonces, bueno, yo actualmente y mis compañeros que se graduaron conmigo hace un tiempo, estuvieron trabajando, han estado trabajando en React. Bueno, básicamente mayormente tecnologías de JavaScript. Ojalá que le empiecen a meter tal vez un poquillo en esos cursos de JavaScript, eh, React, Node.js, que es lo que más se utiliza ahorita. Por ahí tal vez la parte de .NET Core para los APIs. Eh, entonces, ojalá que estas oportunidades las tomen para ir metiéndole tal vez a esa parte. Y como recomendación también, que ojalá que no dejen de lado el unit testing, que es muy importante. Ya uno cuando empieza a trabajar se da cuenta de que es bien necesario, que a veces uno lo deja de lado. Yo recuerdo que en Programa 1 y en Programa 2 tal vez uno no le mete mucho o no le da mucho ojo a la parte de testing. Entonces, por ahí tal vez un consejo que le metan ahí a la parte de unit testing. Y sí, ahí no sé si hay alguna otra pregunta más.
y si no, yo creo que por ahí estaríamos. ¿Qué es bueno, eso de y- unit Ahora, testing? Perdón. ¿Qué es eso de unit testing que usted acaba de decir? Ajá. Ok, bueno, unit testing básicamente es una vez que nosotros desarrollamos cualquier código, siempre debe ser probado. Entonces, básicamente el unit testing consiste en pruebas unitarias, como lo dice la palabra, de un segmento de código bien pequeño. Por ejemplo, si nosotros queremos probar un método específico o un llamado específico, entonces nosotros podemos crear pruebas para hacer de que esos llamados o esos métodos realmente están haciendo lo que nosotros necesitamos que haga. Por ejemplo, en una calculadora, nosotros podemos hacer una prueba de suma realizando métodos de prueba de diferentes cantidades de números para realmente darnos cuenta si ese método de suma está funcionando bien. Entonces, sí, básicamente eso es el concepto así más básico de unit testing. Kevin, ahí también preguntan que cómo es Python en el futuro. También Python muy sonado depende también mucho de los enfoques, ¿verdad? Porque yo lo hablo con mi experiencia, porque mi experiencia más que todo es desarrollo web, pero Python es muy utilizado para sistemas muy grandes o para machine learning o análisis de datos. Entonces, esos son los que yo podría darle con mi experiencia, ¿verdad? De desarrollador web. otra consultita, disculpe. Bueno, es más respecto a este video de la grabación. ¿Dónde podríamos revisar el contenido de esto? Sí, la presentación yo se la voy a pasar a Wendy y Alejandro para que tal vez la puedan compartir por ahí en algún PDL o por ahí en correos. Entonces yo les voy a compartir la presentación con mucho gusto. Sí, tal vez como para complementar, digamos, la charla la organizamos, bueno, desde Occidente, pero dirigida pensamos desde el curso de programación 2 de todas las sedes. Entonces, la presentación y dónde lo vamos a subir, yo se lo voy a pasar a los profes de programación 2 para que se los pase a todos. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Con gusto. Okay. Sí, no sé si hay alguna otra pregunta y si no, agradecerles por el tiempo, por las preguntas, por el interés que mostraron. Realmente me alegra un montón que se vea que están bien interesados por el tema y que ojalá les haya sido de provecho. Y si necesitan alguna ayuda extra, yo con mucho gusto les puedo estar ayudando. Ahí tienen mi contacto. Igualmente, si quisieran ver temas de Git, tal vez de GitLab un poco más avanzados, ahí me pueden contactar y yo con mucho gusto podría sacar tiempo para dar algún tipo de charla extra. Bueno, sí, si no hay ninguna otra pregunta, bueno, agradecerles la asistencia. Hubo bastante asistencia, por dicha, de parte de los estudiantes de programas de las diferentes sedes, y agradecerle a Kevin por su disposición. Esperamos que también ustedes, chicos, cuando ya se estén graduando, cuando se hayan graduado, también colaboren como con este tipo de iniciativas, y eso sería por el día de hoy.